Cordial saludo, mi nombre es Laura López, estudiante de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy voy a realizar un video explicativo del documental Les Otres de la dirección de Luisa B. Orozco, una producción de 2021. El documental Les Otres nos habla sobre la historia y la lucha del movimiento LGBT de Colombia, mostrando pues fragmentos de la historia de este movimiento social, cómo se fue dando a conocer, fragmentos personales pues de la vida de los miembros, de algunos miembros del movimiento LGTB en Colombia. La estructura narrativa del documental comienza en el segundo cero, dando una presentación con algunas imágenes, dan un pequeño como abrebocas de lo que es este movimiento, pasando en el minuto 1:11, donde comienza el relato de la historia del movimiento social en el país. En el minuto 23:57 se centra más como en el paso de esta narración de estos activismos sociales que se vivió en el país, las problemáticas que se buscan solucionar. Ya en el minuto 45 se habla más que nada de los avances que ha tenido este movimiento y la perspectiva del futuro sobre el movimiento LGTBI en Colombia. Los personajes relevantes que he escogido en este caso es la señora Elizabeth Castillo, el señor Manuel Velandia y el señor Fernando Alviar. Pasamos a la señora Elizabeth Castillo, es una abogada, activista feminista y miembro del grupo LGBT. Es una artista, es mamá, es una mujer que ha luchado por los derechos de la comunidad. Ella comenta de su vida en el momento en que salió del closet, en el momento en que ha luchado por los derechos de la comunidad LGTBI, nos comenta pues de esta experiencia que ha tenido, nos habla sobre la enfermedad del SIDA, lo que significó esta pandemia para este movimiento a nivel mundial. Nos muestran también pues premios que ha ganado ella a través de las acciones del movimiento social y pues en busca de los derechos que tienen estos miembros y que están buscando que se lo reconozcan. Además, también perteneció al programa de Planeta Paz. Está el señor Manuel Velandia, que es un sociólogo activista. Él participó en el HELP, que significa Grupo de Estudio de Liberación Gay, participó en la creación de la revista Ventana Gay, de la revista Acento, fue el primer candidato gay del Partido Liberal de Colombia, presentó proyectos de ley debido a unos problemas con lo que hablaríamos un poco del orden social, eh, terminó por salir del país por su seguridad y la seguridad de su familia, pero aún sigue luchando por estos derechos de esta comunidad. Tenemos al señor Fernando Alviar, que es fundador y coordinador del Greco, un hombre activista que lucha por los derechos de los miembros del movimiento LGBT, quien comparte sus conocimientos y vivencias de los miembros del grupo, reconoce los avances y logros de la comunidad, pero también reconoce esta preocupación que hay muchas personas, más que nada jóvenes, que aún tienen ese temor de demostrar lo que son, pues por miedo a ser juzgados. Participó en la primera marcha de homosexuales en Colombia y la compara con una marcha años después en la que fue tanta la magnitud de las personas que asistieron que él comenta que no podía diferenciar en dónde iniciaba la marcha y en dónde terminaba. Continuamos con los hechos más importantes. Empezamos con el primer hecho en el tiempo 1443, donde nos hablan de Greco. El Greco es un grupo donde se reunían a hablar sobre la homosexualidad, las personas se reunían a leer y hablar sobre política, la cotidianidad. Fue un grupo muy de amigos donde ellos buscaban, socializaban, pues todo esto que ellos estaban viviendo y por los derechos y las cosas que les pasaban en su día a día. El segundo hecho importante que me parece del documental ocurre en el tiempo 17 minutos con 04 segundos, donde está la proclamación de la nueva Constitución de Colombia de 1991, donde se reconoció pues el derecho a la libertad, igualdad y libre desarrollo de la personalidad. Antes no se tenía en cuenta esta libertad de ser abiertamente lesbiana o gay, porque considero que es muy importante debido a que esto marca este, este movimiento de manera en que ya no es un delito. O sea, porque antes era como ilegal, ellos tenían que reunirse en bares, en reuniones pues secretas, muy privadas. Estos bares tenían una lucecita roja pues para que cuando llegara la policía avisaran, entonces la gente pues tenía que actuar de manera distinta porque no era bien aceptado. El tercer hecho importante ocurre en el minuto 31:32, donde el gobierno noruego financia con una estrategia de paz, donde nace Planeta Paz. En este proyecto se reúnen diferentes grupos sociales, un total de 14 sectores sociales, donde permitió a estos grupos encontrarse, analizarse, como conocerse más. Ellos ahí se pusieron un nombre porque no tenían un nombre. O sea, estaban las feministas, entonces como que cada uno tenía un nombrecito, se iban juntando, pero pues esto permitió que comenzaran ellos como a integrarse más, a mirar, conocer más de ellos, ¿sí? En este movimiento. Una escena clave para mí en el documental ocurre en el tiempo 23:58, donde nos comienzan a hablar sobre la enfermedad del SIDA, que se convirtió en una pandemia que arrebató muchas vidas a nivel mundial. Esto para el movimiento LGBT
los unió en el mundo. ¿Por qué? Porque debido a esta enfermedad empezó un proceso en el cual la comunidad gay, más que nada en ese momento, gay y lesbiana, empezaron a luchar por sus derechos. Ellos buscaban que se les entregaran los medicamentos, miraban como un reconocimiento de verlos algo más allá, como unos monstruos. Entonces esto los unió globalmente porque empezaron también las estrategias de concientización, de usar el condón, de prevenir estas enfermedades. Entonces fue una escena clave que marcó un acontecimiento de unión global, o sea, no solo en nuestro país, sino global. En este momento nos hablan de lo que es una lucha que se vivió, que tuvieron que un abogado puso una tutela para que las personas que viven con SIDA les entregaran estos medicamentos. Entonces, pues en la escena se ven muchos planos al detalle, sucesos, fotografías, videos cortos de momentos en que los médicos con las vacunas o medicamentos, pruebas de VIH, eh, todo eso se marca en esta parte, donde nos muestran como un poquito de lo que ocurrió con esta enfermedad. Utiliza mucho plano entero, primer plano, perdón, más que nada siempre como mirando de frente o de perfil. Bueno, en relación con la lectura de Gumucio de 2014, que habla sobre el cine comunitario, el cine latinoamericano, podemos ver claramente una relación con el documental, ya que este mismo documental es una representación de lo que es el cine del que habla Gumucio, de un cine que busca involucrar la comunidad, que busca mostrar un tema social, injusticias, una problemática, además pues que involucra temas políticos, conflictos, evidencias de injusticias. Es un documental que nos muestra una clara libertad de expresión, de un libre derecho a la comunicación, una relación que encontré también en este documental y con la lectura, es que en la lectura habla de que los cineastas lucharon pues como por encontrar esa libertad de expresión, de comunicación, de la información, cuando pues se vieron problemas de dictaduras, democracias, además de problemas tecnológicos, se vieron pues cohibidos a querer realizar y mostrar sus obras. Algo similar con este documental es la lucha del grupo LGTB, ya que pues ha tenido que luchar por muchos años con una equidad para que respeten sus derechos, para poder ellos tener como esa aceptación. Ellos tenían que verse el escondido, al igual que estos cineastas tenían que mostrar estas películas pues que no se diera cuenta todo el mundo porque era pues ilegal en una dictadura, ¿no? Como reflexión final, para mí yo creo que esto nos muestra que todavía nos queda mucho por mejorar como cultura, como sociedad, porque obviamente está mal discriminar, porque alguien piense o vea la vida distinta, no significa que tengamos que tratarlos mal o no respetar sus derechos. Es un cambio cultural que empieza al poder comprender, al poder saber y aprender más sobre esto que desconocemos, ya que estamos pues en un mundo diverso y debemos aprender a convivir todos con tolerancia y respeto, no obligando a pensar igual, pero sí aceptar que cada persona es un mundo, no tenemos por qué sentir que no los aceptamos si no pensamos igual que ellos, sino, listo, ellos ven el mundo distinto, está bien, yo no comparto ese pensamiento, pero no los voy a agredir porque ellos sean distintos. Muchas gracias.